¿Puedes animar la mesa? ¿Se anima la mesa? Luego tendremos la grabación, esto es así. Quitar por favor el sonido ese. Bienvenidos todos a esta presentación de mi primer libro, Blasco Ibáñez desvelado, un ensayo sobre la vida del ilustre escritor valenciano que va más allá de lo que se había escrito hasta la fecha sobre él. Pero permítanme antes hacer unos breves apuntes autobiográficos. Nací un 8 de junio de 1968 aquí, en Quart de Poblet. Fui de los últimos niños que nacieron en la propia casa de la gestante. Mi madre fue asistida por mi abuela y una matrona. Mis padres llegaron desde La Mancha después de la riada de 1957 y se establecieron aquí junto con mis otros 3 hermanos y parte de su familia. Mi educación reglada comenzó en los bajos que tenía el ayuntamiento en la calle Mayor, para después estrenar el recién inaugurado Colegio Villar Palasí, donde cursé toda la EGB. Tras esto, caminé unos pocos pasos y me gradué como técnico especialista en electricidad en el Instituto de FP Faitanar. Realizaría luego cursillos de formación sobre AutoCAD y otras materias para dedicarme durante más de 30 años al mundo industrial. Casualmente, mi padre trabajó desde su llegada a Quart en refractarios especiales, Refracta, y con toda seguridad alguna vez pisó estas dependencias que fueron las oficinas de la fábrica. El edificio original de las oficinas de Refracta, de estilo racionalista con toques de Art Deco, fue rehabilitado y convertido en la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor de Quart de Poblet, inaugurada el 26 de abril de 2013. Mi madre falleció siendo analfabeta, al igual que mi abuela materna. Ambas sacaron adelante a una familia de más de 8 personas. Mi abuela, por cierto, tenía entre comillas la gracia, algo que explico en mi tercer libro titulado La Línea. La aparente incultura de las matriarcas de la familia contrastaba con la cultura de mi padre, que siempre llenó de libros y enciclopedias la casa. Mi padre fue un ávido lector de aquellas novelas de Aduro del Oeste y de espías. Autores como Marcial Lafuente Estefanía, Silver Kane y muchos otros le hicieron vivir 1000 aventuras. Fue asimismo un cinéfilo empedernido, encadenando sesiones en el Cine Nilo, al que llamábamos el de la Avenida, cuando nos llevaba con él. También se involucró en la política en la época donde el Partido Comunista de España estaba prohibido en este país, y militó en él hasta que se celebraron las segundas elecciones en 1979, cuando el partido se consolidó como la tercera fuerza política con 23 escaños. No hace falta decir que podría haber obtenido un cargo político en este mismo ayuntamiento, pero hizo justo lo contrario. Dejó la política cuando vio con sus propios ojos las ansias de poder, los codazos, el mamoneo interno que permitía que solo los más ambiciosos se opasen a los puestos de mando. Era un crío cuando aquel 9 de abril de 1977 se anunció la legalización del Partido Comunista. Aún así, recuerdo festejarlo con mi padre y otros militantes que, por fin, pudieron lucir orgullosos las banderas comunistas. Dicho esto, debo aclarar que nunca milité en ningún partido y que tras comprender que solo la ambición por el poder los mueve, me he mantenido lo más alejado posible de la política. Sin embargo, mi inquietud intelectual y mi pasión por la historia me llevaron a interesarme por otras formas de indagar en la verdad, lejos de los discursos partidistas. En este libro voy a mostrar la parte más desconocida del Blasco político, el que medró en el poder hasta conseguir sus objetivos. También la parte más mundana del Blasco, que gozó de la noche como buen valenciano. Y un buen día cayó en mis manos un extraordinario trabajo de investigación de mi buen amigo Toni Marco, aquí presente. Él había ahondado en la historia más oscura del escritor que hoy nos reúne, Blasco Ibáñez. La cantidad de material escrito sobre este autor es tan vasta que harían falta años para simplemente leerla y muchos más para poder analizarla. Yo mismo he tenido que leer y estudiar decenas de trabajos, biografías, relatos, textos autobiográficos, viejos artículos de prensa, tesis doctorales, diarios de sesiones de las Cortes y algunas de las, entre comillas,
prestigiosas revistas de estudios sobre el escritor valenciano. Han sido años de arduo trabajo, de picar piedra, para hallar el metal oculto en las entrañas de toneladas de sobreinformación que escondían ese plomo que los alquimistas pretendían transmutar en oro. Yo quería hablar sobre aquello que otros autores han pasado por alto, han obviado en el mejor de los casos o han edulcorado la gran mayoría de las veces. El ensayo escrito por José Mas y María Teresa Mateu, titulado Blasco Ibáñez, ese diedro de luces y de sombras, financiado por todos nosotros y patrocinado por la Generalitat Valenciana, ofrece un dato claro. Tal y como cuentan los propios autores, todo eran luces. Creemos haber abordado el estudio de Blasco Ibáñez con cierta novedad, y aunque en el título se alude a las luces y a las sombras, hemos procurado recoger sobre todo las luces, que otros recojan si lo quieren las sombras. Mi libro, Blasco Ibáñez desvelado, pretende mostrar esas sombras, pero no está escrito desde la oscuridad. No trata de extraer la suciedad escondida en las alfombras y arrojarla en detrimento de nadie, sino todo lo contrario. El objetivo del libro es sacar a la luz lo que otros han obviado, ignorando las coalescencias de los acontecimientos aparentemente inconexos, los detalles de la biografía de Blasco que no se han abordado con valentía, lo que se dejó al olvido esperando que nunca llegase al gran público. Aportar luz es lo que pretende este libro, extrayendo de las sombras, de esos renglones torcidos, tan solo un extracto de la verdad que encierra la vida y obra del escritor valenciano. He comenzado hablando de mi padre para mostrarles la antítesis de Blasco, el hombre que entra en política para luchar por los intereses de sus iguales y que la abandona al descubrir que es una farsa. Un contraste evidente entre el periodista, entre comillas de izquierdas, que termina haciéndose político para eludir la cárcel. Mi padre nunca estuvo en prisión porque nunca lo atraparon durante el régimen de Franco, a pesar de su labor como jefe de prensa del Partido Comunista en la Horta Norte. Aún recuerdo aquella habitación repleta de ejemplares de Mundo Obrero cuando tuvieron que desalojar el almacén donde los escondían y cómo los guardó en nuestro domicilio durante unos días hasta que la situación se calmó. Blasco, por el contrario, salió y entró de la cárcel como Pedro por su casa. El propio Blasco, en Los muertos mandan, 1909, deja algunas perlas sobre su estancia en prisión, describiéndola con un aire casi romántico y despreocupado. Esta actitud frente a la cárcel marcó su trayectoria política y personal, y es uno de los aspectos que exploro en profundidad en mi libro. Curiosamente, es el texto de presentación que eligen José Mas y María Teresa Mateu para su ensayo. Venía de Valencia, del penal de San Miguel de los Reyes, llamado Niza a causa de la dulzura de su clima, por los habituales pensionistas de dichos establecimientos. Hablaba con orgullo de esta casa, lo mismo que un rico estudiante recuerda los años pasados en una universidad inglesa o alemana. Altas palmeras sombreaban los patios, ondeando su capitel de plumas por encima de los tejados. Desde las rejas llegaba a verse toda la extensión de la huerta valenciana con los frontones triangulares y blancos de sus barracas. Y más allá, el Mediterráneo, una faja azul inmensa, tras cuyo lomo se ocultaba el peñón natural, la isla amada. Tal vez haya pasado por ella el viento cargado de emanaciones salinas y ardores vegetales que se colaba como una bendición en las hediondas cuadras del presidio. ¿Qué más podía desear un preso? La vida era dulce, se comía a sus horas, siempre de caliente, había orden y el hombre no tenía más que obedecer, dejarse llevar. El escritor, periodista y cronista de la ciudad de Valencia, Francisco Pérez Puche, nos cuenta una de esas entradas en la cárcel en su artículo El año más intenso, el 98, de Vicente Blasco Ibáñez. A las 10 en punto de la noche del lunes 31 de octubre de 1898, se abrió el portón de la cárcel de San Gregorio, en la calle de San Vicente, y sonaron los primeros aplausos. Un grupo de periodistas, y no pocos militantes, junto con el abogado republicano Vicente Duhalde, esperaba la salida de la prisión del diputado Vicente Blasco Ibáñez. Abrazos, palmadas en la espalda, sonoros saludos. El director de la penitenciaría, José
José Manuel Maldonado, despidió con mucho afecto al más famoso de sus presos, a quien había tenido el honor de custodiar durante 5 días, desde que el juzgado militar se lo encomendara el jueves anterior. La cárcel de San Gregorio no era precisamente el hotel de Roma, pero algunos presos notables, como el diputado, escritor y periodista Vicente Blasco Ibáñez, lograban ver bastante atenuados sus rigores. El relato nos pinta una escena vibrante, casi teatral, donde la cárcel se convierte en un escenario de despedidas y complicidades. Porque, en efecto, el diputado Blasco pudo gozar de una inmunidad parlamentaria que su abogado, el incansable Duhalde, no iba a tardar en refrendar. Leer la prensa, tener libros y recado de escribir, recibir cada mañana un buen desayuno y disponer de despacho eran algunos de los gajes del prisionero, gracias a sus correligionarios y al generoso trato del director del correccional. Así, entre rejas, Blasco no solo resistía, sino que vivía con ciertos privilegios que marcaban su estatus, incluso en la adversidad. Blasco sumaba ya la friolera de 470 días en, entrecomillado, la cárcel, y nada más salir de esta, el eco de su popularidad resuena en el artículo Blasco Ibáñez como nunca. Le habían aclamado en la calle, incluso con bandas de música, cuando salió de la prisión y al ser elegido diputado por la ciudad de Valencia y su distrito, con más de 6.000 votos en marzo de 1898. Tenía entonces 31 años. A esa edad, Blasco ya era una figura que desbordaba las expectativas, un hombre joven que se alzaba como símbolo de lucha y carisma en una Valencia efervescente. Y hablando de edades, permítanme un pequeño paréntesis personal para conectar con ustedes. Mi padre se jubiló con el doble de esa edad, unos pocos años antes de que su vida laboral llegara a su fin. Lo hizo obligado, aquejado de silicosis, una enfermedad que sin duda contrajo tras casi 30 años respirando el finísimo polvo de sílice en una fábrica de ladrillos refractarios. Para quienes no estén familiarizados, les explico. Son esos ladrillos que revisten las paredes de los altos hornos donde se fundía el acero u otros metales. Digo fundía porque hasta eso nos han quitado. Sin embargo, mi padre no murió por la silicosis, sino por Alzheimer, una enfermedad terrible. Pero esa es otra historia y no quiero desviarme demasiado. Volvamos al libro. Esa fábrica de ladrillos refractarios está aquí, dentro del pueblo. Aún podemos encontrar la R inicial de refractar en la caseta de pesaje que está aneja a esta sala desde donde les hablo. Y su dueño era nada menos que el conde de Trenor, un descendiente de unos comerciantes irlandeses a quien el rey Alfonso XIII otorgó ese título. Entre los honores de esta conocida familia está también el marquesado de Turia, concedido en 1909 a Tomás Trenor Palavicino por el mismo rey. Los Pallavicino o Palavicino, por cierto, fueron una estirpe aristocrática influyente en el norte de Italia, con vastos territorios en Génova y Lombardía. Aunque algunos de sus miembros pudieron rozar el sistema de poder veneciano, la familia destacó más por su papel en el Sacro Imperio Romano Germánico y en la corte papal como parte del núcleo de la nobleza negra veneciana. Y es que la nobleza y el poder, amigos míos, están más presentes en nuestras vidas y en la de Blasco Ibáñez de lo que a veces queremos ver. Fíjense, por ejemplo, en un detalle cercano. A pocos metros de esta biblioteca, el Casal de la Falla, poeta Llorente, se alza cada año frente a nosotros durante las fallas. Y hablando de cercanías, dejemos el pueblo por un momento y regresemos a Valencia, a un episodio que une a Blasco con el poder de su tiempo. El 21 de enero de 1899, el alcalde en funciones, Miguel Sales, invitó a Blasco y a su gran rival en la prensa, Teodoro Llorente Olivares, director de las provincias, a tomar una decisión histórica: determinar dónde se construiría la estación de trenes del norte, la que desde su inauguración en 1907 sigue siendo la estación central de la ciudad. Curiosamente, la Compañía del Norte, que operaría esa estación, había heredado las líneas de la antigua AVT del fallecido Marqués de Campo, cuyos herederos habían logrado meter a Blasco en la cárcel años antes por el caso Tuchet. ¿No les parece irónico que le concedieran a Blasco el honor de decidir algo así?
El marqués de Campo, Francisco de Borja de Figueroa, no era un desconocido en el mundo de la prensa. En 1875 adquirió el Diario de Valencia y lo transformó en El Liberal, una publicación que rivalizó con las provincias y con El Pueblo, el diario fundado por Blasco el 12 de noviembre de 1894. Las tres P's, poder, prensa y política, se entrelazaban en la vida del escritor valenciano, y no era raro que entre sus contemporáneos hubiera políticos aristócratas de peso, desde Alfonso de Borbón y Hohenzollern-Langenburg, hermano del rey Alfonso XIII, hasta el marqués de la Vega de Anzo, el marqués de Comillas o el duque de Almodóvar del Río. Incluso José Canalejas, presidente del gobierno entre 1910 y 1912, provenía de una familia de la nobleza local gallega. Canalejas, un liberal progresista con un enfoque hacia la modernización y la reforma social, podría haber compartido mesa ideológica con Rodrigo Soriano Barroeta Aldamar, compañero de partido de Blasco. Soriano, nacido en la residencia familiar de Villa Aldamar, junto al Palacio de Miramar, frente a la playa de la Concha, venía de una estirpe aristocrática guipuzcoana de tradición liberal y fuerista, profundamente enraizada en la antigua nobleza feudal vasca. Señores de la Torre de Barroeta, Torre Aldamar, propietarios del mayorazgo de Zarauz y de la Torre Ibarra, un linaje de abolengo que, sin embargo, se lanzó a defender a los obreros. Pero la relación con Blasco se torció. Todo estalló el 4 de febrero de 1903, cuando Soriano publicó en El Pueblo, el periódico de Blasco, un texto titulado Revolucionarios de Entretiempo. Cuesta encontrar el artículo original, pero está disponible en PDF en la Casa Museo Blasco Ibáñez. Era una sátira mordaz sobre los revolucionarios ambiciosos que iban a la política por medrar. Soriano llamó a Blasco Sansón de los Fideos, hijo de un modesto tendero de ultramarinos, y definió a su padre como el tendero de largas uñas. Se burlaba de su cultura, comparando al Sansón bíblico con un tendero de barro. Un señorito vasco mofándose de un señorito valenciano, un noble riéndose de un plebeyo, y ambos, hipócritamente, burlándose de los pobres semi-analfabetos que decían defender. En este libro que hoy presento, exploramos esa hipocresía, un tema que otros, como el genial Luis García Berlanga Martí, han destripado con maestría. En su serie de 1997 sobre la vida de Blasco, Berlanga muestra sin tapujos esa contradicción. Nos lo pinta cambiando de primera a tercera clase en un tren para dar un discurso